Bienvenidos sean todos los participantes del curso de Biometría de la UPEL IPB. Les habla la profesora Maricindy Castañeda, quien en esta oportunidad les conversará acerca de una de las principales distribuciones de probabilidad, la curva normal. Una vez leído el material referido a curva normal, vamos a comprender el área bajo la curva. Por ejemplo, en la gráfica que se muestra, podemos observar cómo la curva es simétrica, obteniendo valores del lado derecho con signo positivo y del lado izquierdo con signo negativo en la curva. A cada lado podemos observar que los valores se acercan o se alejan del valor central de la media. Por ejemplo, para entenderlo mejor, si tenemos una media con un valor de 20 y una desviación estándar de un valor de 5, eso nos va a dar una idea de cuánto se aleja un valor de la media a cada lado de la curva, recordando que del lado derecho se sumará el valor de la desviación y del lado izquierdo se va a restar ese valor a la media. Si tenemos la media central de 20, al lado derecho a una desviación estándar, tendríamos un valor de 25. Eso es como resultado de sumar la media más 5 que corresponde a la desviación estándar. Del lado izquierdo a menos una desviación estándar sería lo contrario. En vez de sumar, restaríamos el mismo valor de la media. De igual manera, se haría el mismo procedimiento a cada lado, a más 2 o menos 2 desviaciones estándar, a más 3 o a menos 3 desviaciones estándar, quedando como se observa. A menos 2 desviaciones estándar quedaría un valor de 10, a más 2 desviaciones estándar un valor de 30 y a más 3, 35 y menos 3 un valor de 5. El área bajo la curva cuenta con unos porcentajes que están predeterminados. Por ejemplo, a más o menos una desviación estándar corresponde el 68% del área bajo la curva, o lo que es lo mismo, un 0,68 de probabilidad. A más o menos dos desviaciones estándar corresponde el 95% o un 0,95 de probabilidad. A más o menos 3 desviaciones estándar corresponde el 99% del área bajo la curva o un 0,99 de probabilidad. El área total bajo la curva corresponde al 100%, es decir, a más o menos infinito, o lo que es lo mismo, un total de una probabilidad de 1. Como la curva es simétrica, eso quiere decir que a cada lado de la curva corresponderá el 50% del área bajo la curva. Vamos a desglosar cada uno de estos porcentajes. Por ejemplo, cuando decimos que a más o menos una desviación estándar corresponde el 68% del área bajo la curva, eso también quiere decir que desde la media a más una desviación estándar se ubica el 34% de los datos y desde la media a menos una desviación estándar también se ubica el 34% de los datos, puesto que por ser simétrica, si sumamos esos valores, obtendríamos un 68%. Si ya sabemos que la mitad del área bajo la curva, al dividir la curva en dos partes iguales, corresponde a un 50%, y nos están diciendo que desde la media a menos una o a más una desviación estándar corresponde el 34% de los datos, la diferencia de 50 sería lo que estaría ubicado desde menos 1 a menos infinito o desde más 1 a más infinito. Quiere decir que a esos valores estaría ubicado el 16% de los datos, o lo que es lo mismo, un 0,16 de probabilidad.
De igual manera, en el caso del 95% del área bajo la curva que está comprendida entre más 2 desviaciones estándar y menos 2 desviaciones estándar, también se puede hacer la misma aproximación que en el caso del 68%. Entonces nos quedaría que desde la media a más 2 o menos 2 desviaciones estándar corresponde el 47.5% o un 0,475 de probabilidad. Y desde menos 2 a menos infinito y desde más 2 a más infinito correspondería el 2.5% de los datos en el área bajo la curva. Por último, tenemos el 99% de los datos que corresponden al área bajo la curva comprendida entre más 3 desviaciones estándar y menos 3 desviaciones estándar. Podemos observar que si esa área corresponde al 99% de los datos, del 100% solo nos está quedando un 1%, que si ya sabemos que el área bajo la curva es simétrica, es decir, la curva es simétrica y tenemos el 50% a cada lado de la curva, ese 1% corresponderá al 0,5% desde menos 3 a menos infinito y desde más 3 desviaciones estándar hasta más infinito. Es de hacerse notar que si tenemos claridad en estos porcentajes que están ubicados en el área bajo la curva, se puede dar respuesta a una gran cantidad de incógnitas en el caso tal de que no contemos con la tabla del área bajo la curva que ya está prediseñada.